Hola mis queridos hermanos, les saluda Juan Alberto Echeverri, bienvenidos con mucho amor, con mucha alegría, pero también hoy con profundo respeto, con la gracia, el amor de Dios y el deseo sincero de corazón de acompañamiento a todas las personas que viven un duelo por la muerte de algún ser querido, por el suicidio de un hijo, por la muerte de algún hermano, de un hijo, de un familiar en un accidente, o con una muerte penosa, o tal vez con la muerte trágica de alguien cercano que tú no te esperabas, obviamente, o que no nos esperamos muchas veces que mueran así abruptamente las personas. Pues hoy vamos a hablar del duelo y vamos a pedirle al Señor que nos regale hoy palabras de consuelo, que nos hagan superar con esperanza el dolor, que nos hagan superar con alegría, con una mirada objetiva, esta vida eterna que nos espera, donde seguramente todos nos encontraremos. Y hoy voy a comenzar con un texto bíblico que está en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 38, para hablar precisamente del duelo. Pero no vamos a hablar solamente de qué hacer en el duelo, sino cómo prepararnos quizá tal vez para la muerte de alguien o para tener una cabeza tranquila, bien puesta, reposada, segura y serena cuando enfrentamos dificultades de muerte de algún familiar cercano. Esto es el duelo. Dice así entonces la palabra de Dios en el Eclesiástico, capítulo 38, verso 16 al 23. Eclesiástico, capítulo 38, verso 16 al 23. Para todos los que siguen este programa y tienen la oportunidad de tener una Biblia a la mano, pueden acompañarme con la lectura. Los que no, sencillamente, pues a escuchar con mucha atención. Dice así: Hijo mío, llora por el que muere. Muestra tu dolor y cumple los ritos fúnebres. Sepúltalo de acuerdo con las costumbres, no te ausentes de sus funerales. Hijo, con amargo llanto y señales de duelo, hazle un funeral como le corresponde. Deja correr las lágrimas 1 o 2 días y después consuélate de la pena, porque la pena lleva a la muerte y la tristeza desgasta las fuerzas. No pienses más en él. Aparta su recuerdo y piensa en el futuro. No sigas pensando en él, que ya no tiene nada que esperar. A él no le aprovecha y a ti te hace daño. Piensa que tendrás igual destino que él, ayer él y hoy tú. Como descansa el muerto, que así descanse su recuerdo. Y tú, consuélate toda vez que él ya ha muerto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me da pena con ustedes, pero quiero volverla a repetir porque es una palabra de verdad muy consoladora a mi juicio. Es una palabra que el Señor nos invita a que hagamos el duelo. Dice así: Hijo mío, llora por el que muere. Muestra tu dolor y cumple los ritos fúnebres. Sepúltalo de acuerdo con las costumbres. No te ausentes de sus funerales. Hijo, con amargo llanto y señales de duelo, hazle un funeral como le corresponde. Deja correr las lágrimas 1 o 2 días y después consuélate de la pena. Porque la pena lleva a la muerte y la tristeza desgasta las fuerzas. No pienses más en él. Aparta su recuerdo y piensa en el futuro. No sigas pensando en él, que ya no tiene nada que esperar. A él no le aprovecha y a ti te hace daño. Piensa que tendrás igual destino que él, ayer él y hoy tú. Como descansa el muerto, que así descanse su recuerdo, y tú consuélate toda vez que él ya ha muerto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues mis queridos hermanos, hace aproximadamente ya unos tal vez 19 años que murió mi padre. Yo ya estaba en el Señor, ya llevaba 11 años de camino espiritual. Estaba muy convencido de las cosas de Dios, de todo lo que el Señor nos regala. Ya predicaba el Evangelio por todos lados. Y de pronto mi padre enferma de un derrame cerebral. Duró 1 mes en cuidados intensivos y finalmente falleció. Por supuesto, como yo venía de una, experiencia espiritual dentro de la parte carismática,
pues sentía como gozo, como alegría, tenía esa esperanza de la eternidad. Pues fui, vi a mi papá allí en la morgue, lo reconocí, cerré la bolsa donde lo tenían y bueno, seguí como con una esperanza, como una alegría. Esa noche hicimos vigilia en el salón donde estábamos velándolo, cantamos, oramos y bueno, así la vida pasó. Luego al día siguiente se llegó la hora de la Eucaristía para ya despedir a nuestro padre e ir al cementerio a enterrarlo o a cremarlo, porque él había pedido ser cremado. Y entonces ya cuando se llega la hora me piden que ayude a llevar el féretro hasta la iglesia. Estaba tal vez a media cuadra del salón donde estábamos haciendo las exequias o la velación. Y entre varios tomamos el cajón, pero tan pronto puse la mano en el cajón, inmediatamente me desgarré a llorar y a llorar y a llorar. Y lloré amargamente. De luego en la Eucaristía se me vinieron unas palabras bíblicas, y cuando el sacerdote terminó su homilía y ya llegó después de la comunión, me paro enfrente a la iglesia, enfrente a los fieles, y allí en el ambón comencé a leer la palabra de Dios, un texto bíblico que me reveló el Señor en ese momento. Y empecé a leerlo, pero mi voz se cortaba y yo lloraba y lloraba, y entre llanto y desconsuelo leí la palabra de Dios con mucho esfuerzo. Terminé la lectura, me senté, luego salimos al final de la iglesia donde ya le echan agua bendita al cajón y hay que meterlo entre el carro que lo iba a llevar, el coche fúnebre que lo llevaría ya los últimos momentos de su existencia. En ese momento que salgo, me dice una señora cristiana, no católica: hermano, deje de llorar. ¿Acaso es que usted no cree en Dios? Mira, yo me volteé, la miré realmente feo y sentí en mi corazón cosas feas, honestamente lo tengo que confesar aquí públicamente. Pero luego dije, pero ¿cómo se atreve esta señora a decirme que no llore si es la vida de mi padre, el que me crió, un gran hombre, maravilloso hombre? Además, el Señor lloró enfrente de la tumba de Lázaro. Además, la palabra de Dios nos dice que hay que llorar, que hay que dejar correr las lágrimas 2 o 3 días. Pues mis queridos hermanos, hay que hacer el duelo, por supuesto que sí. Por supuesto que quiero unirme en tu dolor, quiero que hoy entiendas y que sepas que claro que sí, que hay que llorar por esa persona que muere. Es lógico ese desprendimiento, ese dolor, claro que sí. Pero luego nos dice, después, consuélate de la pena. Mira lo que dice el verso 17. Hijo, con amargo llanto y señales de duelo, hazle un funeral como le corresponde. Deja correr las lágrimas 1 o 2 días y después consuélate de la pena. ¿Cómo no nos va a hacer falta esa persona que amamos, ese que añorábamos, ese que tal vez nos educó, estuvo cerca de nosotros, o ese hijo con el que pudimos compartir sus alegrías, sus sonrisas, su personalidad, su mirada, su olor, su cabello, su tono de piel, su voz? ¿Cómo no vamos a llorar? Por supuesto que hay que llorar. Nadie te puede decir no llores. Hay que llorar por el que muere. Pero eso sí, tenemos que tener claro que debemos consolarnos de la pena, porque en verdad la pena nos desgasta nuestras fuerzas, y cuando la pena es prolongada, quiere decir que al final entonces no tenemos fe. Estamos tan apegados a la persona, a la parte material de la persona, que entonces se nos derrumbó toda la vida y nos queremos morir. Claro que nos tiene que doler, por supuesto. Y en este momento, si tú has tenido la experiencia de algún difunto cercano en estos tiempos, quiero que sientas mi cariño, mi compañía, el consuelo que Dios nos da. Quiero que sientas estas palabras realmente como de consuelo. Por supuesto que hay que llorar, pero también tenemos que levantarnos. ¿Por qué? Porque debemos creer en que nosotros somos personas trascendentes, en que aquí no acabó la vida, en que la vida sigue y que de alguna manera pues nos está esperando en la eternidad esa persona que partió para allá, que está con toda su esencia espiritual
con aquello que se llama el cuerpo espiritual. Así nos lo dice la primera carta de los Corintios en el capítulo 15, verso tal vez del 42 en adelante, para que tengamos claro que sí hay una eternidad que nos espera y que sí hay un espíritu que tenemos, un cuerpo espiritual que tenemos, que nos está esperando. Que aquellos que han muerto creyendo en Dios están más vivos que nosotros, que los que estamos aquí en este mundo. Ellos están en una dimensión superior en este momento. Ellos ya no sienten dolor, ellos ya no sienten amargura, ellos ya no sienten llanto, ellos ya no sienten nada de eso, todo lo contrario, están absolutamente felices en la gracia y en la presencia de Dios. Por eso deberíamos consolarnos y deberíamos sentir que aquellos que han muerto, que están cercanos a nosotros y que nosotros, siguiendo vivos, pues tenemos que hacer algunas actividades. Y cuando digo algunas actividades es porque más adelante vamos a hablar de la intercesión por los difuntos. Pero sobre todo tenemos también que tratar de consolar en Dios nuestro corazón. Demostrarle a Dios que realmente Él es Dios y que podemos vivir sin todas las personas, pero con Dios, solamente con Él es que podemos vivir eternamente. Ahora, que si creemos en Dios y que todos los que han muerto están en Dios, están más vivos que nosotros, pues nosotros deberíamos precisamente creer en Él, creer en Dios y esperar esa felicidad eterna. Vamos entonces a compartir en este momento ese texto que quedó pendiente, que está en 1 Corintios capítulo 15, verso 42 y siguientes. 1 Corintios capítulo 15, verso 42 y siguientes, para hablar de ese cuerpo espiritual. Dice: lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible, lo que resucita es incorruptible. Lo que se entierra es despreciable, lo que resucita es glorioso. Lo que se entierra es débil, lo que resucita es fuerte. Lo que se entierra es un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual. Mira esta sentencia final del verso 44, dice: si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Quiero que sepas que nosotros lo que estamos enterrando con nuestros difuntos es un cuerpo material corruptible, en todos. Y lo mismo te va a pasar a ti, lo mismo me va a pasar a mí, lo mismo le pasó a nuestros antepasados. Toda naturaleza humana tiene precisamente ese fin de la descomposición del cuerpo. Pero a lo largo que vivimos en estos años, lo que fuimos haciendo con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestra fe, fue edificando un cuerpo espiritual que es el que resucita para la eternidad. Es un cuerpo superior, es una gracia superior, es una luz superior. Por eso quiero que tengas hoy claro y que tengas presente que aquellos que han muerto creyendo en el Señor están en una luz superior. Ellos no están muertos ni se acabó la vida, todo lo contrario. A partir del momento en que mueren, ahora están más vivos que nosotros, están en una luz superior, tienen un gozo superior, una dicha superior. Y quiero que sepas que ellos nos pueden ver, que están cerca de nosotros, que interceden por nosotros, por supuesto, si están en una gloria celestial. Que ese es otro tema que valdría la pena que lo habláramos, porque a veces queremos hablar de todos nuestros difuntos como que eran santos, como que son santos. Y nosotros tenemos que aterrizar en una realidad absolutamente clara, y es que todos nosotros tenemos pecados, todos. Por supuesto, si nuestros difuntos pues eran bautizados, tenemos la plenitud, la certeza de que ellos van a entrar de alguna manera en la salvación, en el estado de salvación, así sea a partir de purgatorio. Porque en el purgatorio hay diferentes niveles y yo sé que en este sentido muchos no creen en el tema de purgatorio. Yo quiero compartirte que tengo absolutamente claro el proceso del purgatorio, porque dice la palabra de Dios que nada impuro puede entrar en el cielo. Nos habla de salvación, sí, pero luego nos dice que nada impuro podrá entrar en el cielo. Eso está en Apocalipsis en el capítulo 21, verso 26 al 27. Dice, nada impuro entrará allí, nada impuro. Y por supuesto muchos de nosotros que vivimos en este mundo, pues hemos tenido incoherencias, incongruencias por momentos.
A veces hemos pecado de pensamiento, a veces hemos pecado de palabra, o de obras, o de omisión, como nos lo dice el acto de contrición. Muchas veces nosotros nos confesamos y de pronto a los 2 minutos, a los 5 minutos, a los 10 minutos, tenemos un pecado de pensamiento, pecamos con el pensamiento. Hay personas que se confesaron ayer en la noche y al día siguiente las atropelló un carro, se murieron, y uno diría, no, es que fue un santo, se fue directo. Pues esto muchas veces no es tan así. Y esto que te estoy diciendo no es para que te asustes, no. Es todo lo contrario, para que ahora tengamos la capacidad de hacer oración por nuestros difuntos. Ahora, claro, hay personas que han enfrentado unas muertes penosas, unas muertes largas, con una enfermedad profunda, con una enfermedad muy penosa. Y entonces podríamos decir que estas personas que enfrentaron esta muerte, esas enfermedades penosas que pareciera que pues tal vez son injustas, que nos duelen, que Dios mío, pero ¿por qué permites esto? ¿Por qué esta persona sufre tanto? Fíjate que esa enfermedad puede ser una enfermedad que ayuda a reparar los pecados de esa persona, o ayuda a reparar incluso pecados de la misma familia. ¿Cuántas personas en una enfermedad grave, terminal, dolorosa, penosa, de mucho tiempo, no se purificaron y se santificaron allí y ayudaron a que toda una familia se convirtiera y que oraran por ellos, y despertaron misericordia en varios corazones y despertaron el deseo de ayudar y despertaron los buenos sentimientos? Pues esa enfermedad que parecía tan mala se convirtió en una gran bendición espiritual. Hoy no entendemos muchas cosas en nuestra vida. Dice 1 Corintios capítulo 13, verso 12, hoy vemos de manera borrosa como en un espejo. Hoy mi conocimiento es imparcial, pero un día lo conoceré todo tal como Dios me conoce a mí. Sí, así es, hay cosas que ahora nosotros no entendemos por qué fue tan penoso eso, no entendemos por qué esta persona perdió la vida de esa manera, no lo entendemos. Pero un día, cuando estemos fuera de este cuerpo de la carne y estemos en la plenitud del conocimiento de Dios, ese día vamos a entender precisamente por qué el sufrimiento, por qué esa enfermedad, por qué esa muerte. Mira, todo sufrimiento nos tiene que llevar a la salvación. Todo sufrimiento contribuye para purificar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra vida, y nos lleva a una plenitud de salvación. Entonces, esas personas que murieron tal vez así, en una enfermedad penosa, quizá ellos ya ahí sí hayan purgado sus pecados. Tal vez otras personas que no murieron tan así, quizá un infarto repentino, tal vez un accidente repentino, nosotros tenemos que orar por ellos, porque no sabemos en qué condición estaban. Recordemos sobre este tema del duelo que es muy importante hacer el proceso de las 9 noches de la Eucaristía, que es el mayor regalo para el Padre, que Jesucristo está intercediendo directamente allí en la Eucaristía por esa alma que está entrando al cielo. Le está diciendo al Padre, Padre, perdónalo o perdónala porque no sabía lo que hacía. Por eso, si tú lees el libro de Ayúdenos a salir de aquí de María Sima, que es una vidente de las almas del purgatorio, dice que lo que más piden las almas del purgatorio son Eucaristías, porque la Eucaristía es la oración más perfecta que existe. Entonces, muchos de nosotros que sabemos que esta persona murió, pues realmente no podemos o no deberíamos considerarla santa por muy buena que haya sido, sino todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es orar por esas personas, porque seguramente en su intimidad, en su relación con Dios, puede ser que no estén tan absolutamente limpias, y estoy seguro que esas almitas sí que están casi que rogándonos que por favor ofrezcamos Eucaristías por ellas, o que oremos por ellas, o que ofrezcamos sacrificios por ellas, porque eso les ayuda a ascender. ¿Y por qué? Porque ellos no tienen cuerpo en este momento ya para poder reparar sus pecados. Ya ellos salieron del cuerpo, y ya el tiempo que tenían de purificación en este mundo para venir a encontrarse aquí a este mundo con Dios, ya su tiempo pasó. Ahora quedan en el estado de purgatorio, dependiendo de las oraciones de la iglesia. Y esto es así. La iglesia intercede por todos los difuntos. De hecho, todos los días en la Eucaristía el sacerdote ofrece la Eucaristía por todos los difuntos del mundo entero. Entonces, cuando un ser querido de nosotros
se nos adelanta, se va, se muere, pues yo creo que lo más justo, lo más sano, lo más sensato, lo que nos ayuda a purificarnos a nosotros mismos y a santificarnos es orar por esa alma. Señor, no le tengas en cuenta sus pecados. Yo ofrezco hoy este sacrificio por esta hermanita, por este hijo, por este esposo, por esta esposa, porque no sé en qué estado murió esa alma. Por eso el orar por los difuntos es una de las prioridades que nosotros deberíamos tener en nuestra oración. Después por los agonizantes, después por nuestras cosas sencillas, por la conversión de las personas que están vivas, pero sobre todo orar primero por los difuntos, porque esas almitas del purgatorio seguramente están necesitando de alguna manera pues salvación. Ahora bien, si hay dudas en tu corazón de que esa persona que murió pues no estaba en gracia, pero sí fue bautizada, quiero que tengas claro que si esa persona fue bautizada, seguramente entró en el estado de salvación, porque el poder del bautismo nos hace hijos de Dios y precisamente nos lleva a esa gracia, aunque muchas veces estemos en pecado. ¿Por qué? Porque precisamente el bautismo tiene un poder superior de salvación. Hay unos textos muy bonitos y muy simbólicos en la palabra de Dios, especialmente en 1 Corintios en el capítulo 5, donde hablan de un caso extraordinario, de un pecado terrible, pero al final llevó el Señor. De aquellos momentos en que parten nuestros familiares a la vida eterna de alguna manera. Y bueno, y entonces, ¿qué debemos hacer en este proceso para consolar nuestra alma? Bueno, ahorita vamos a dar unas pautas más adelante sobre qué hacer para consolarnos. Por lo pronto estamos hablando de orar por nuestros difuntos. Tenemos un texto bíblico que está en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, a partir del verso 38. Dice: Judá reunió su ejército y se fue a la ciudad de Adulam. Al acercarse el séptimo día de la semana, se purificaron según su costumbre y celebraron el sábado. Y como el tiempo urgía, los soldados de Judas fueron al día siguiente a recoger los cadáveres de los caídos en el combate, para enterrarlo junto a sus parientes en los sepulcros familiares. Pero debajo de la ropa de todos los muertos, quiero que tengas claridad en esto, encontraron objetos consagrados a ídolos de Jabnia, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. Esto puso en claro que a todos la causa de su muerte. Todos alabaron al Señor, juez justo, que descubre las cosas ocultas, e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Si esto lo hicieron los antiguos, si esto está escrito aquí en la palabra de Dios, ¿para qué, si ya habían muerto en pecado, para qué hacer un sacrificio para el perdón de los pecados? Quiere decir que una persona que muere en pecado todavía tiene la posibilidad, por la intercesión de los que están vivos, de que sus pecados sean perdonados. Por eso es tan importante que nosotros oremos por nuestros difuntos, que tengamos claridad en este proceso de la intercesión por nuestros difuntos. Ahora bien, hay cosas que no entendemos. Por ejemplo, ¿qué pasa con un joven que le quitan la vida por tal vez robarle un celular, por atracarlo? ¿Qué pasa con esa persona? Pues quiero decirte que estas personas que han sido asesinadas por el descuido de otro, porque las mataron en venganza, por lo que sea, eran personas que sus días no estaban contados en esa fecha de muerte. No, porque Dios a todos nos da entre 60 o 70 o 80 años de vida, precisamente para que alcancemos la madurez, la estatura perfecta de Cristo. Entonces, como todavía no había sido el tiempo cumplido para que se encontrara con Dios, esa persona murió antes de tiempo. Entonces su juicio es más misericordioso. ¿Y por qué es más misericordioso? Porque todavía le faltaban años para convertirse. Bueno, entonces algunas personas dirán: Juan, entonces aquella parábola que dice el Señor, estén preparados porque nadie sabe el día ni la hora, y cuando llegue de menos vas a morir y te van a llevar.
Bueno, eso es cuando el Señor ya dictó sentencia de muerte de una persona. Pero una persona que es asesinada o que es muerta por el descuido de otra, eso no estaba planeado en la eternidad. No, no es así. Porque Dios no manda el mal ni siente la tentación de hacer el mal. Esto está en Santiago en el capítulo 1, verso 12 al 18. Sí, no era una muerte que Dios mandó. Un asesinato es un tiempo inconcluso de una persona. Le faltaban años para purificarse y por eso el juicio de Dios es más misericordioso. Se convirtió en víctima y por haber sido víctima tiene una gracia superior en la eternidad. A muchos incluso podríamos decirle que algunos que fueron víctimas estando en un estado de relativa inocencia o pecado venial, pues son santos que ya tienes en el cielo. Ya tú no cuentas con un difunto y tampoco está bien hablar de que cuentas con un angelito en el cielo. No, nosotros tenemos santos en el cielo. Cuando un niño inocente ha muerto, cuando una persona inocente es víctima y ha muerto, tenemos un santo en el cielo y ese santo a partir de ese momento se convierte en un intercesor de nosotros mismos y de nuestra propia familia. Mira cómo es de hermoso el Señor. Qué importante este proceso de nuestros difuntos y de entender un poquito por qué cuando matan a una persona se ha convertido en víctima. No era una muerte que estaba predestinada por Dios para que fuera así. Esa fue una muerte que ocasionó el demonio, el espíritu del mal que utilizó a una persona para que asesinara y matara a otra. Entonces, cuando tenemos un difunto de esa manera violenta porque alguien lo mató, pues quiero que sepas que tienes una gracia superior en la eternidad, porque no era el tiempo de muerte de esa persona. Por supuesto que hay que seguir orando por ellos y hay que ofrecer eucaristías y hay que seguir orando por todos nuestros difuntos, porque si acaso tenía algún pecado mortal o de cualquier índole, pues para que les sean perdonados y pueda ascender rápidamente de purgatorio a gloria eterna. Ahora, muchas personas están esperando un bebé. Desde la concepción de la vida, desde que se une el óvulo con el espermatozoide, hay vida, ya hay una vida allí. Si esta persona comete un microaborto o esta persona aborta espontáneamente, no porque quiso, sino porque abortó de alguna manera y estaban esperando ese bebé, pues también tienen una personita en el cielo. Ese bebé que sí venía por la sangre que está unida a ti en el mismo bautismo, venía unida a ti, esa personita pues entra sin pecado a la gloria de Dios. Y entonces muchos nos desconsolamos o se muere un niño a temprana edad siendo inocente. Y entonces nosotros nos desconsolamos muchas veces porque no entendemos por qué Dios se lo llevó y hasta le echamos la culpa a Dios y entonces empezamos a juzgar a Dios. Pero quiero leerte este texto bíblico para que entiendas plenamente a veces por qué el Señor permite en ciertas personas una muerte con una enfermedad específica o permite una muerte de un accidente específico en esa persona. No porque el papá, la mamá o quien sea haya sido malo, sino a veces es la voluntad pasiva de Dios que lo permite precisamente para poner a salvo esa alma, porque seguramente podría atravesar en sus años venideros digámoslo así, una tentación superior que les iba a poder llevar a la condenación. Vamos a leer, esto está en el libro de la sabiduría en el capítulo 4, versos 7 y siguientes. Dice así la palabra de Dios. El bueno, aunque muera antes de tiempo, tendrá descanso. Pues la vejez que merece respeto no es la que dura mucho tiempo, ni se mide por el número de años. La prudencia vale tanto como las canas, y una vida intachable es como una edad avanzada. El bueno agradó a Dios, y Dios lo amó. Vivía entre pecadores, y Dios se lo llevó. Lo arrebató para que el mal no pervirtiera su mente, para que el error no sedujera su alma. Pues como un hechizo, la maldad oscurece el bien, y el vértigo de la pasión pervierte al espíritu inocente. Él consiguió en poco tiempo la perfección que se logra en muchos años. Como su alma era agradable a Dios, Dios se apresuró a sacarlo de la maldad. La gente ve esto, pero no lo entiende. No comprende que aquellos a quienes Dios ha escogido gozan de su amor y su misericordia, y que Él vela por los de su pueblo santo. El bueno que muere condena a los malos que todavía viven, y la juventud que pronto llega a la perfección
condena a la prolongada vejez del malvado. La gente verá la muerte del sabio y no lo comprenderá. No comprenderá lo que el Señor quería de él, ni por qué lo puso en un lugar seguro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, querido hermano, querida hermana, que de pronto has enfrentado la muerte de un hijo a temprana edad, en una enfermedad, en un accidente. Tal vez hoy no entiendes y puede ser que hasta hayas maldecido en contra de Dios en tu momento de dolor, cosa que estoy seguro que Dios no te va a tener en cuenta. Estoy seguro que no lo va a tener en cuenta. Pero hoy quiero que con esta palabra entiendas que el Señor a veces, mirando unas almas buenas, las pone a salvo. Porque quizá el día de mañana, en un año, en 6, en 20, en 15, esa persona iba a vivir una tentación tan grave que su alma se iba a condenar. Entonces Dios, previendo eso, lo coloca en un lugar a salvo. Por algo murió temprano, por algo el Señor se lo llevó. Quiero que tengas hoy la alegría de que esa persona está más viva que cualquiera de nosotros. Este proceso de la vida, después de la vida, es muy importante entenderlo. Yo creo que tú has podido escuchar muchos testimonios de personas que han tenido experiencias de vida después en el umbral de la muerte. Y entonces han descubierto que allá están sus seres queridos, que están en una luz maravillosa, que están felices. Y esta es una realidad. Hay muchísimos testimonios de esa naturaleza. Yo quiero invitarte a que tú confíes en que ese difunto no está muerto. Está muerta la carne, pero el espíritu está más vivo que cualquiera de nosotros. Tenemos que vivir en esa esperanza, en esa alegría, en esa fortaleza. Claro que sí hay que llorar cuando se mueren, pero luego tenemos que consolarnos porque esa es la fe que tenemos y ahora lo sentimos en todos los lugares porque están unidos a Cristo Jesús. Pues quiero compartirte una lectura hermosísima sobre este tema para que tengas presente que esa persona está más viva. Ya habíamos hablado de que hay que llorar, hay que compartir también con otras personas que también han sufrido muertes de familiares de alguna manera, en un accidente, y eso va a ayudar a sanar nuestro corazón. También una manera de sanar nuestro corazón es hablar del difunto, es contar la historia. Cuenta la historia una y otra vez y eso va ayudando a sanar poco a poco tu corazón. Claro que sí hay que llorar. Pero quiero repetirte que es muy importante que tengas claro, como ya lo leímos en 1 Corintios, en el capítulo 15, verso 42 al 44, que si tenemos cuerpo material, también tenemos cuerpo espiritual. Y que el cuerpo material se muere, pero que resucita un cuerpo espiritual, un cuerpo parecido al de Cristo. Así es el que vamos a tener cada uno de nosotros cuando muramos. Acuérdate lo que dice también el texto. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y acuérdate lo que pasó con el pobre Lázaro y el rico Ebulón. Dice que Lázaro murió y estaba en el seno de Abraham. Fue llevado al seno de Abraham. En cambio el rico murió y fue enterrado. Para él sí no había vida después de la vida. ¿Por qué? Porque estaba en un pecado permanente. Pero aquellos que mueren unidos a Dios están en la luz, están en la plenitud. Acuérdate de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor. Se le aparecieron Moisés y Elías y ya habían muerto hacía más de 1000 años. Y sin embargo se le aparecen en la montaña transfigurados. Esto para decirnos que Dios nos tiene una vida eterna preparada para todos nosotros y que cada uno vamos a tener una personalidad en la eternidad. Vamos a estar en una luz radiante. Que cada uno de nosotros tenemos la certeza de que tenemos familiares que están en esa luz y que estamos unidos a su sangre y que ellos están intercediendo por nosotros. Y tenemos claro que si murieron en pecado, también nuestra oración puede ser efectiva, que es la oración de intercesión por nuestros difuntos. Pues ahora bien, quiero leerte de este texto del Apocalipsis, capítulo 14, verso 13, Apocalipsis 14, 13. Mira lo que dice esta palabra tan hermosa. Entonces oí una voz que me decía, escribe esto, de aquí en adelante, dichosos los que mueren unidos al Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. Dichosos de aquí en adelante los que mueren unidos al Señor. Fíjate que hay dicha, hay un gozo, hay una alegría por estar en la plenitud de Dios.
Todas las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, todas hablan de un gozo que no quisieran volver acá. Ellos están en una dicha superior. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de estudiar los escritos de Elizabeth Kubler-Ross, esta científica estadounidense que estudió más de 20,000 casos en el umbral de la muerte, todas las experiencias sobrenaturales que estas personas contaron. No sé si has tenido oportunidad de escuchar el testimonio de Gloria Polo, aquella colombiana odontóloga que fue impactada por un rayo en la Universidad Nacional y que fue declarada muerta clínicamente. Yo la tuve personalmente 4 veces en mi comunidad compartiendo el testimonio. Llevó fotos, llevó exámenes médicos, llevó todo para hacer su testimonio absolutamente creíble. Cómo nos hablaba de que su mamá estaba en una luz radiante, su mamá había sido adoradora eucarística, cómo estaba feliz, pero también nos cuenta ella cómo al desprenderse del cuerpo entró en un gozo maravilloso. De hecho, hay personas que han vivido estas experiencias que dicen que ellos no quieren regresar al cuerpo, porque se sienten en una libertad, en un gozo, y es que eso fue lo que ocasionó nuestra caída, un peso, una muerte, y por eso cuando ahora salimos resucitados para la gloria eterna, es que ahora sí sentimos una libertad, una dicha y una felicidad. Quiero decirte que tu difunto, tu papá, tu mamá, quien te acompañó, tu hijo, tu esposa, tu esposo, ellos están felices en la gloria de Dios. Y si acaso han cometido pecados, quiero que sepas que tu intercesión es valiosísima para ellos y que toda la iglesia, a través de la Santísima Virgen María, está haciendo intercesión por aquellos difuntos para que estas benditas almas del purgatorio entren en el cielo. ¿Qué hacer pues entonces para que se consuele nuestro corazón? Primero, que tengas claridad de que Jesucristo es la resurrección y la vida. Ese fue el diálogo que tuvo enfrente en la tumba de Lázaro junto con Marta, que le preguntaba que por qué, y él le dijo: ¿no crees que yo soy la resurrección y la vida? Yo quiero que sepas que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan en el capítulo 14, le dijo: me voy para prepararles una morada, para que donde yo esté, estén ustedes conmigo. Yo soy la resurrección y la vida, también lo dijo. El que cree en mí no morirá jamás. Pero también nos habla de un cuerpo material y un cuerpo espiritual. Quiero que sepas que ese difunto, que ese hijo, esa hija, ese esposo, esa esposa, esa personita que tanto amabas, que murió, ahora está en una luz superior, ahora está cerca de ti. Esa es la esperanza que todos nosotros, los seres humanos, tenemos que creer, especialmente los que tenemos esta fe. Sabes, yo me he preocupado en estos 30 años de evangelización por entender esa eternidad, por luchar por ella, por entender que sí es cierto. Busco constantemente razones para seguir creyendo y tengo muchísimas razones para decirte que sí es cierto que nuestros difuntos están vivos, y vivos muchos de ellos en la gloria ya celestial y otros de ellos en camino de purgatorio, pero están en salvación. Y por eso mi vida se alienta. Yo creo que cada vez tenemos que pensar en este proceso de vida, de que estamos en una vida pesada, con dificultad, con problemas, con dolores, con llantos, con sufrimientos, con economía difícil, pues todo el que muere ahora ya abandona esta dificultad, como decía San Pablo, esta tienda de campaña, y entra en un estado superior. Quiero que escuches este texto hermoso porque es un texto de eternidad bello. ¿Bello para qué? Para esa vida que nos espera. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y también el mar. El primer cielo y la primera tierra. Es decir, cuando estuvimos en esta carne, ya habían dejado de existir. Ya, para ellos dejó de existir el primero. Pero luego viene uno superior. Mira lo que dice. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía: aquí está el lugar donde Dios vive. Vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Como quien dice: créelo, por favor, deja esto escrito, que no se borre. Quiero que lo creas, que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, que a todos nos espera. Pero los que ya se adelantaron ya la están disfrutando en Dios, y los que estaban en pecado están en ese camino, están incluso mejor que nosotros, los que están en el estado de purgatorio. Dice: el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Mira, todas las personas antes de morir se renuevan a la estatura y a la edad de Cristo. Se renuevan. ¿Por qué? Porque salen con un cuerpo nuevo para Dios. Dice: yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo: ya está hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. De Dios venimos y a Él vamos. Esta es la verdad: de Dios venimos y para Él vamos. Al que tenga sed le daré a beber del manantial del agua de la vida sin que le cueste nada. El que salga de vencedor recibirá todo esto como herencia, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Qué hermosura esta palabra. Viene la parte final, que es dura para los incrédulos. Dice: pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Es decir, ya para estas personas ya no habrá nada que hacer si persisten en su pecado. Pero para aquellos que están unidos a nosotros, que han sido bautizados, ten la plena seguridad que Dios te va a escuchar, que Dios está en el cielo con estas personas y que tu alma se va a ir consolando poco a poco. Quiero que hoy recibas el abrazo de Dios, el amor, su consuelo, que seques tus lágrimas y tengas la esperanza de que tu difunto está más vivo que cualquiera de nosotros y está gozando de la gloria eterna. Quiero invitarte a que tengas consuelo. Cualquier cosa puedes buscarme en Facebook como Juan Alberto Echeverry Oficial o Juan Alberto Echeverry Autor. Le das un clic en like y te comienzan a llegar mensajes. O puedes visitar mi página web www.juanalbertoecheverry.com www.juanalbertoecheverry.com. O puedes escribirme a mi correo electrónico j-echeverry@hotmail.com.